Hola, bienvenidos al curso Laboratorio Física General 2. Mi nombre es Carlos Jiménez y en este video vamos a presentar el experimento correspondiente a la práctica de capacitores. El objetivo de esta práctica es analizar la variación de la diferencia de potencial en función del tiempo de un condensador conectado a un circuito RC para el estudio de la carga y descarga de dicho elemento. Para esta práctica utilizaremos el siguiente equipo: una fuente de corriente directa, un multímetro, cables de conexión, lagartos, un protoboard, un capacitor de 470 microfaradios y una resistencia de 100 kiloohmios. Dado que el objetivo de este experimento es analizar la variación del potencial en función del tiempo, montaremos el equipo de la siguiente manera. Para construir el circuito RC, nosotros vamos a utilizar este dispositivo que se conoce como protoboard, el cual es una tabla que sirve para montar circuitos eléctricos. En este caso construiremos el circuito que se muestra en la imagen. Como se puede apreciar acá, tenemos tres elementos en serie: una fuente, una resistencia y un capacitor. Para construir el circuito vamos a darnos un punto de inicio. En este caso será el positivo de la fuente, el cual vamos a representar en el protoboard por medio de este cable, que posteriormente vamos a conectar al positivo de la fuente. Como podemos ver en la imagen o en el circuito, del positivo de la fuente nos vamos a ir a la resistencia, que en este caso vamos a conectar acá en el mismo nodo, ¿sí? Esta sería la resistencia, que a su vez, como podemos ver en el diagrama del circuito, está conectada en serie con el capacitor, el cual vamos a conectar. Pero hay que tener un cuidado: el capacitor que nosotros tenemos o que vamos a utilizar tiene una polaridad, donde podemos ver acá que este menos indica que ese es el lado negativo del capacitor. Por lo tanto, esta otra patilla sería el lado positivo del capacitor, y esta debe ir en serie con la resistencia en este caso. ¿Por qué? Porque debe ir en concordancia con el positivo de la fuente. Entonces lo conectamos en el mismo nodo y posteriormente terminamos de conectar el capacitor. Finalmente, como podemos apreciar en el diagrama del circuito, del negativo del capacitor nos vamos al negativo de la fuente, el cual vamos a representar por medio de este cable. Esa sería la forma en que nosotros vamos a construir el circuito RC. Un factor que se debe tener en cuenta a la hora de armar el circuito es que el capacitor debe estar descargado. Incluso para manipularlo tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque el capacitor tiende a guardar carga, y si está cargado puede descargarse en nosotros y puede provocarnos alguna pequeña lesión. Para descargar el capacitor simplemente vamos a utilizar una resistencia como la que se muestra en la pantalla, una resistencia baja. En este caso vamos a utilizar una de 220 ohmios. En este caso, para descargarlo simplemente colocamos la resistencia a las patillas del capacitor, esperamos un pequeño tiempo y con eso nos aseguramos de que el capacitor se encuentre descargado. La primera parte de este experimento consiste en la carga del capacitor. Para esto vamos a conectar el circuito que previamente habíamos armado a una fuente de corriente directa, la cual tiene una diferencia de potencial de 10 voltios. Recordemos que el cable azul es el positivo del circuito, por lo tanto se debe conectar a la terminal positiva de la fuente. El cable amarillo es el negativo del circuito, por lo tanto lo vamos a conectar a la terminal negativa. Pero todavía no lo vamos a hacer, porque recordemos que lo que vamos a medir en este experimento es la diferencia de potencial en el capacitor. Para esto vamos a usar este multímetro. Recordemos que el multímetro se utiliza de la siguiente forma: un cable siempre se va a conectar a la terminal COM, la cual es el negativo del multímetro, o va a funcionar como tal, y el otro cable se va a conectar dependiendo de lo que queramos medir, si es corriente o si es frecuencia, voltaje, o vamos a medir la resistencia. En este caso queremos medir diferencia de potencial y lo vamos a conectar de esta forma. En este caso el cable rojo en el multímetro va a representar el positivo del multímetro. Entonces, para medir el voltaje o la diferencia de potencial del capacitor, vamos a conectar el multímetro de la siguiente forma: el positivo del multímetro al positivo del capacitor y el negativo del multímetro al negativo
del capacitor. Ahí ya estaríamos midiendo la diferencia de potencial en el capacitor. Ahora bien, solo falta empezar a cargar dicho capacitor. Para esto cerramos el circuito poniendo el negativo del circuito con el negativo de la fuente. Ahí ya se empieza a cargar, como pueden ver empezó a variar la diferencia de potencial en el capacitor. Recordemos que el capacitor va a alcanzar un 63,2% de su carga máxima a transcurrir un tiempo igual a tau, el cual se calcula o se define como el producto entre el valor de la resistencia y el valor del capacitor. También es importante tener en cuenta que el capacitor va a tardar un tiempo igual a 5 tau en cargarse un 99,2%. Finalmente, la segunda parte de este experimento consiste en la descarga del capacitor. Para eso hacemos lo siguiente: ya con el capacitor cargado, lo que hacemos es desconectar el circuito de la fuente y procedemos a unir los cables simplemente. Con esto, el capacitor empieza a descargarse, tal y como podemos apreciar en el multímetro. Recordemos que para que el capacitor se descargue un 63% de su carga original, ocupa que transcurra un tiempo igual a tau. En este caso, recordemos que tau se define como R por C.